Valle. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy fraterno a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan en las barras altas, a los ciudadanos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, compañeros asambleístas. Primero, decirle al asambleísta Reyes, tres cosas. Primero, ha hablado aquí de cambios. Por supuesto, es fácil venir a este pleno y decir cualquier cosa cuando tuvimos toda la facultad como comisión de participar activamente y no hacer campaña adelantada. Por hacer campaña adelantada no participaron en las sesiones que tuvimos para poder hacer todos los cambios necesarios. Y decirles también que estamos facultados, la Constitución y la ley, estamos investidos para hacer cambios a los proyectos. Estamos investidos para mandar archivar un proyecto. Estamos investidos para rehacer un proyecto. Por lo tanto, esa es nuestra facultad. Es nuestra facultad jurídica. El derecho nos asiste para rehacer un proyecto. Ha hablado de confrontación con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo no va a haber confrontación si aquí algunos de ustedes no han tenido ningún despacho para decir cualquier cosa en los medios de comunicación, menos la verdad? Han dicho cualquier cosa, menos la verdad. Y por supuesto porque eso ha generado confrontación. Inclusive hasta desconociendo de que se trata de un tema tan delicado, de una institución tan respetable como son las Fuerzas Armadas, y que debemos ser cuidadosos, más aún con la responsabilidad que tenemos. Y por supuesto, lo decimos también abiertamente que vamos por más, porque en estos 10 años, en esta década ganada, no ha sido suficiente para poder saldar esa gran cantidad de demandas no atendidas por los anteriores gobiernos. No las atendieron, y una década no ha sido suficiente, y por supuesto que vamos por más. Compañera presidenta de la comisión, quiero hacer las siguientes observaciones al proyecto de ley. Primero, en el artículo 54 del proyecto de ley, que reforma el artículo 15 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, sustitúyase el texto del artículo 15 por el siguiente. El ISPOL o el ISPOL prestará el servicio de cesantía previsto en la presente ley. En el artículo 70 del proyecto de la ley, que reforma el artículo 43 de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, sustitúyase el texto del artículo 43 por el siguiente. Artículo 43. El seguro de cesantía protege al policía y se separa del servicio activo mediante la baja y acredita al menos 2 años de servicio activo y efectivo en la institución. Y luego vamos a hacer también una reforma a la redacción del artículo 70, Este artículo que es bastante extenso, algunos incisos los vamos a transformar en artículos para que guarden relación con la Ley de Seguridad de la Policía Nacional. Entonces aquí propongo lo siguiente, que a continuación del artículo 43, como parte integrante del capítulo 4 del seguro de cesantía, incorpórese los siguientes artículos innumerados. Este inciso, que comienza el seguro de cesantía, se hace efectivo por una sola vez, no lo pongamos como inciso, sino como artículo. Luego, el siguiente inciso que dice, cuando el policía dado de baja no acredite al menos 2 años de servicio activo y efectivo en la institución y se afilie al IES, esta institución habilitará, etcétera, etcétera, punto suspensivo. Este inciso también lo convirtamos en artículo. Luego, el siguiente inciso, en caso de fallecimiento del asegurado, tendrán derecho a la devolución del fondo acumulado por el causante en el siguiente orden excluyente, y ahí se establecen 3 literales, etcétera, etcétera, punto suspensivo. Este inciso también que se convierte en artículo. Finalmente, en este mismo artículo, en el inciso que dice, el seguro de cesantía será administrado por el ISPOL y el financiamiento de su prestación se realizará mediante un régimen de capitalización total con cotización definida que funcionará a través de cuentas individuales. También convertir ese inciso en el artículo correspondiente. Luego, en el artículo 89 del proyecto de ley, que tiene que ver para garantizar la continuidad del servicio de cesantía de la Policía Nacional. Por favor, en este artículo añadir lo siguiente al final. Y
el seguro de cesantía continuará administrado por el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional de conformidad con su propia ley. Agregar eso en el artículo 89, por favor. Añadir como inciso segundo de este mismo artículo el siguiente: el pago de las prestaciones del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional se respaldará con la totalidad de su patrimonio e ingresos, y cuando el Estado pase a hacer efectiva la garantía de su pago, las atribuciones de esta institución serán ejercidas por el ISPOL, quien asumirá todos los activos, pasivos, contratos, obligaciones y prestaciones. Y una quinta observación, por favor, en la disposición transitoria 24ª, que establece los plazos para que los activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía que están en los rangos, en la tropa, soldados y cabos, y en los oficiales de subteniente y teniente, tengan específicamente el plazo de 6 meses para que revisen la ley y tengan ese derecho para poder voluntariamente cambiarse de régimen, ¿no? Por lo tanto, lo que propongo es que en esa transitoria, al final del párrafo, se añada lo siguiente: dentro del plazo de 6 meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el registro oficial. Esos cambios, compañera presidenta de la comisión. Quiero plantear que el principal objetivo de nuestra función de legislar debe ser garantizar los derechos de todos los ecuatorianos establecidos en la Constitución, y que las prestaciones o beneficios que generen esos derechos sean entregados con equidad, con justicia a todos, sin discriminación, reconociendo los derechos por el hecho de ser de todos. Todos los hombres y mujeres que ponen en riesgo su vida en su tarea de defender nuestra soberanía y garantizar nuestra seguridad deben ser beneficiarios de las mismas prestaciones, entregadas con proporcionalidad de acuerdo a los años de servicios, a las responsabilidades que tienen dentro de la institución. El reconocimiento de esos derechos debe estar establecido en esta ley. No pueden ser decisión discrecional del funcionario responsable ni de la instancia directiva de la institución. Los factores de ponderación y el método para el cálculo de los años de servicios deben estar establecidos en esta ley, por favor, compañeros. Me voy a referir en esta intervención a 3 asuntos que me parecen fundamentales y que son como antecedentes y que justifican plenamente la aprobación de esta ley. 1. Falta de información sobre los derechos y prestaciones tanto del personal en servicio activo como del servicio pasivo. Existe la percepción, sobre todo en el personal del servicio pasivo, de que los institutos de seguridad social, tanto de las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, entregan las prestaciones, las pensiones, la cesantía de manera discrecional. Esa percepción debemos desecharla. Los derechos deben estar establecidos y de sus derechos deben estar debida y suficientemente informados todos los beneficiarios. Me ha sorprendido que en el proceso de socialización de esta ley, que todo el personal del servicio pasivo se acerca a nuestros despachos y nos hablan sobre las diferencias de beneficios que existen entre los jubilados antes de 1993, entre los jubilados de 1993 y 2006 y los jubilados más recientes. Como para el cálculo de la pensión parten de un sueldo base y para el cálculo de la cesantía parten de un sueldo base diferente, información que consta en la misma hoja de liquidación. Por otro lado, segundo, sostenibilidad de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Aquí voy a reiterar lo que todos sabemos. La sostenibilidad está garantizada. El Estado, proponemos una forma de cálculo en la que el Ministerio de Finanzas, gracias compañera presidenta, y el Ministerio del Interior aporten el 9.15% del haber militar, pero que quede claro que es para el seguro de retiro, invalidez y muerte, que incluye la mortuoria, para la enfermedad y la maternidad, el seguro de vida y de accidentes profesionales, y un aporte individual que será del 11.45. Y por último, el tercer tema que debemos también hacer mucho hincapié en esto, es garantizar pues la administración efectiva del ISPOL, como también
de las Fuerzas Armadas. Tenemos que lograr que sea una administración profesional. Sabemos que los militares están preparados para dirigir compañías, para dirigir los escuadrones, para dirigir los regimientos, no necesariamente para dirigir administrativamente una entidad financiera, porque dentro del ISPA y el ISPOL se manejan recursos de los aportantes. Por lo tanto, debemos garantizar que para la sostenibilidad, la administración financiera de estos recursos es fundamental. Muchísimas gracias, compañera presidenta.